Los demonios me atacaban, pero yo también estaba consciente de quién era Dios gracias a la educación o a la instrucción que me daban mis padres. Porque cuando lo hemos vivido sabemos a lo que hay que enfrentarse. Tú lo sabes porque tú lo vivías. Y yo quería encontrar algo que me apoye. Cuando yo me encontré entonces en la Biblia, que yo sabía que tenía autoridad y empecé a sentir en serio la presencia de Dios. ¿Cuál fue fue aceptado o fue rechazado? Platícanos un poquito más fuera un poquito del evangelio. Ok. Cuando era a la edad de 8, 9 años, yo recuerdo que tenía mucho bullying, pero era por mi aprendizaje. Mi aprendizaje era bien lento, muy lento. Hubo alguien que me dijo, estaba comenzando un proyecto, y hubo alguien que me dijo, tú no tienes la capacidad. Y fue por teléfono que me lo dijo. Yo nunca había llorado por una palabra que alguien me dé. Y ese día yo lloré. Yo quiero que nos hable un poquito, hermano, de cómo sus papás lo incluyeron en todas sus actividades y una en específico que tenían cada mes. Esa me llegó. Servicio familiar que hacían en mi casa. Inolvidable para nosotros. Tú puedes decirle, solo no vas a poder. No vas a poder. Eso es indiscutible. Los hermanos que nos están mirando ahí. Es indiscutible. Pedro dijo una palabra muy famosa, muy conocida por nosotros. Separado, nada puede hacer. Tú puedes usar cualquier método, nada va a sustituir la unción, nada va a sustituir la presencia del Señor. Si la presencia de Dios está en tu casa, si la presencia de Dios está en tu vida, esa va a ser la mejor educación. No hay universidad que sustituya la unción. Así es. No hay consejería que sustituya la unción y la presencia de Dios. No hay academia, no hay dinero, no hay seguro médico que sustituya lo que Dios pueda hacer. Así es. Entonces, mi consejo sencillamente es llevar a Dios al hogar, llevar a Dios a ese niño, instruirlo y no permitir que sean las redes sociales únicamente o los muñequitos sean el factor primordial que eduque a nuestros hijos, sino que ellos pasen tiempo con Dios. Yo le exhorto a los padres, cristianos o no cristianos, que pasen tiempo con sus hijos, que lleven a sus hijos a la presencia del Señor. Es un poco difícil para esta generación. No podemos comparar mi generación cuando yo era un niño con esta generación. Estamos en un tiempo más moderno. Yo no usaba tablet. El castigo de antes no es lo mismo de ahora. Estamos conscientes de eso. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que no hay excusa para no llevar un niño a la presencia del Señor. Porque si un niño si aprende el himno nacional de un país, si aprende una canción normal, cotidiana, o se aprende la canción de los muñequitos, que podíamos mencionar una cuanta aquí. Sí. ¿Por qué no se puede aprender un versículo? Sí. ¿Por qué no se puede aprender una canción? Entonces, ¿qué te da a entender? ¿Quién es tan flojo? ¿El sistema o los padres? Los padres. Vamos a estar claros, porque si él mirando la tablet, mirando sus muñequitos, se aprende casi todos los capítulos. Por ejemplo, mi hijo pequeño que tiene 4 años, en ese tiempo tenía 2 años, casi 3 años, él imitaba mucho a Pau Patrol, creo que. Le imitaba mucho. Yo lo veía en la casa de que ¡au! Aullando. Yo me asusté. Claro. Yo me asusté porque yo no sabía quién era que estaba imitando. Después yo investigando me di cuenta que era el Pau Patrol. Yo dije, wow, pero Pau Patrol aquí en esta casa me está ganando. Ay, padre. ¿En serio? Dios yo dije, mío. no me está ganando porque él a mí no me ha imitado todavía, aunque sea hablando en lengua. Sí, exacto. O predicando, o predicando, diciendo aunque sea algo. O sea, cuando yo vi esa acción de mi hijo, yo dije, no, pues yo estoy avergonzado con Pau Patrol. Ay. Me está ganando Pau Patrol aquí. Entonces yo un día le dije al Señor, cuando yo estoy orando, él siempre se me subía arriba, Señor, y me pullaba, jugando conmigo, y no me concentraba. El Señor, que él llegue y me encuentre hablando en lengua un día, a ver si me puede imitar. Y justamente estaba en la presencia de Dios sumergido, en un cuartico de oración que yo tenía en ese tiempo. Y estaba hablando en lengua, y él llegó al pasito, yo lo miré, y seguía hablando en lengua. Y él salió diciendo de que pa. Yo dije, bueno, Pau Patrol, estamos 1-1 aquí. Igual el marcador aquí. Es maravilloso. Tú me estabas diciendo.
de dónde vienes, danos tu nombre. Amén. Dios le bendiga a todos. Un placer, un privilegio estar con ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Vengo desde San Cristóbal, República Dominicana. Jorge Berigüete les saluda y es una bendición estar aquí con ustedes. Gracias, hermano. Eres el evangelista. Amén. Evangelista para la gloria del Señor. Amén. Estamos contentos. Hoy el programa está diferente porque tenemos un evangelista y aquí han pasado muchos evangelistas, Mari. Sí, han pasado. Muchísimos, porque Dios los marcó para este Así tiempo. Es. Para que están en la agenda de Dios. Y me impresionaba tanto, pero vamos a ir paso a paso contigo. Queremos conocerte un poco. ¿Cómo fue la niñez de un evangelista en hoy? Aleluya. ¿Cómo fue la niñez tuya? Bueno, mi niñez realmente le doy gracias a Dios primeramente, luego a mis padres que fueron un canal de bendición para instruirme desde niño al evangelio. Wow. No solamente a mí, sino que mi generación, desde mis bisabuelos, nacieron en el evangelio. Wow. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos, todo, gracias a Dios. Y realmente no es que seamos santos, no es que seamos un ángel caído del cielo, pero realmente eso me ha ayudado bastante, el estar desde niño sirviéndole al Señor, con luchas, dificultades, pero sí nos mantuvimos ahí en el evangelio. ¿Y qué fue lo que a usted piensa que le marcó? No sé qué edad usted tenga más recuerdos de más pequeño, pero en su casa, ¿qué era lo que más se movía? ¿Qué era lo que usted veía con frecuencia? En mi casa, bueno, dos cosas. Número uno, yo veía siempre, yo fui muy atacado primero y lo digo así abiertamente, los demonios me atacaban a mí particularmente, muy, muy frecuentemente. Yo recuerdo que a la edad de 6, 7, 8 años, diariamente, no sé si podemos entrar ahí, Claro que pero sí. diariamente los demonios me visitaban. Yo veía a los demonios literal. Wow. Mira que crecí Sí. entonces cuando yo se lo contaba a mis padres, ellos creían que era pesadilla, creían que era un sueño. No era pesadilla ni sueño, no, literal. Y yo fui muy atacado por esa área, aunque empezaba a experimentar la voz de Dios. Escuché Dios llamándome cuando yo era un niño. Wow. Los demonios me atacaban, pero yo también estaba consciente de quién era Dios gracias a la educación Así es. o a la instrucción que me daban mis padres. Wow. Pero realmente fui muy atacado. De hecho, Sí, me impresiona porque tú empezaste a decir que tus generaciones ya venían, ya no traían esas ataduras, pero tú fuiste atacado. muy, muy atacado, pastora. Wow. Sí, muy atacado. De hecho, yo recuerdo muy bien que cuando llegaba las 6 de la tarde, ya yo tenía miedo, porque yo no quería que llegue ese horario. Yo preguntaba siempre, ¿qué hora es? Ellos no sabían por qué era. Me pasaba la noche entera preguntando qué hora es, pues yo sabía que a las 9 había que dormir. Y ahí comenzaba. Yo veía literalmente cómo los demonios me torturaban. Por eso ahora como predicador, como hombre de Dios, por gracia y su misericordia, tengo una asignación. Yo oro mucho por los niños. Sí. Donde quiera que llegue. Si buscan en YouTube o buscan en nuestras redes sociales, se van a dar cuenta que ahí nosotros siempre oramos por los niños. Liberación en los niños. Hemos visto niños siendo bautizados en el Espíritu Santo y fuego, porque fue una asignación que Dios me dio producto de lo que yo pasé. Es increíble porque cuando lo hemos vivido sabemos Claro. a lo que hay que enfrentarse. Tú lo sabes porque tú lo vivías. En tu casa era un ambiente cristiano, Sí. pero había un tormento en un tormento. niño de 8 años. 7, 8 años. ¿Nunca tuviste la confianza de decirle a tus padres? Sí se lo decía, pero ellos como que no lo recibían de una manera como muy seria. Tengo que ser honesto. Sí. Ellos lo recibían como si fuese una pesadilla, como si un niño que vio algo en la noche y se acabó. Pero era diario. Wow. No lo Era diario. recibieron con ese... Con esa seriedad. yo diría. seriedad, Sí. ajá, y con esa apremio de vamos a trabajar en esto, Ujú. porque ellos pensaban que era esporádico de vez en cuando y que era porque estaba dormido, había tenido una conversación o algo, o visto algo, porque muchas de las veces vemos algo en la tele o algo nos marca en la conversación y entonces podemos estar expuestos a este tipo de reacciones, pero la cosa es de que sus ojos se abrían, o sea, ellos se dejaban ver en el ámbito terrenal Sí. para que usted los viera. ¿Cuánto tiempo duró esto en su vida? Hasta los 14 años. Hasta los 14 Sí, años. hasta los 14 años. ¿Qué fue lo que usted empezó a hacer para que eso ya no fuera algo que le diera el temor que al principio le daba? Empecé a comenzar en serio el evangelio. Porque aunque yo era un niño, obviamente nací en el evangelio,
pero es como cuando tus padres antes eran de un partido político. Sí. O de un partido de fútbol o de lo que sea. Y ya tú eras de ese partido. Ajá. Entonces, pero a la edad de 14 años, yo comencé en serio porque me junté con un varón de Dios que lo amo, lo aprecio. Espero que un día le vea esta entrevista. Se llama Eric Manuel. Él es como mi padre ministerial. Ajá. Su mentor. Ministerialmente hablando. Wow. Él me ayudó a comenzar el ministerio. Entonces, a los 14 años, yo empecé a experimentar la presencia de Dios. Wow. Empecé a sentir la presencia de Dios y ya empecé a buscar a Dios. Ya no era porque mis padres me instruían o me decían. Ya era alguna independencia. Wow. Y yo empecé a sentir a Dios, ya yo empecé a saber mi llamado y ahí empecé a ayunar, pero muy profundamente. Wow. Pero No queremos que No queremos ayudar. No. Cuando estabas en esos episodios que el enemigo te atormentaba, ¿tú no orabas? Sí oraba. Orabas. Sí oraba. De hecho, si no oraba era peor. O sea, yo tenía que orar, ya yo tenía eso en mi mente. Tengo que orar. En la mañana, en la noche. Siempre oraba. Un niño de 8 años. Sí. Esta entrevista hablando de niños nunca me lo habían hecho y ustedes me han hecho un mundo en la cabeza. Ajá. Así. Porque yo subía a un monte cuando yo era un niño. Solo. Con Dios. Cuando yo era un niño de 9, 8 años. Yo hablaba con Dios, pero era como algo por instinto. Yo diría, porque no era por conocimiento, no era de que porque... No. Como imitando, tal vez. Tal vez mirabas a tus padres o... No. ¿No? No directamente. Ellos sí iban a la iglesia, obviamente, muy consagrado con Dios, pero a monte no recuerdo muy bien. Y yo iba a un monte, yo vivía cerca de un monte, arriba, entonces me quedaba al lado y yo iba, hablaba con Dios normal. Pero en la noche siempre tenía ese ataque. Y ahí empecé a buscar el rostro de Dios. Cuando yo supe en la Biblia que yo tenía la autoridad, que yo comencé a saber quién era Jesús y cómo los demonios en la Biblia se sujetaban a Jesús. Y cuando yo me encontré con la lectura donde dice que Jesús, cuando llegó a Gadara, que el espíritu que tenía, los demonios que tenía el gadareno, que eran de 5,000 a 6,000 demonios aproximadamente. Yo dije, wow, pero no son si Él está conmigo, entonces no son tantos. No son tantos estos. Y empecé entonces a reprender. Empecé a ver gente, cuando yo empecé a predicar, no sé si puedo entrar. Todavía vamos a estar en su niñez, pero sí. Pero es que comencé a los 14 años a predicar. Es que sí, muy pequeño. ¿Me entiendes? Entonces a esa edad ya yo empecé a reprender los demonios y yo veía que se me sujetaban. Wow. Entonces era como una temporada como tú decías, bueno, llegó la hora de la venganza ahora. Me la deben aquí, va. ¿Y eso lo hacías en la noche? O sea, cuando ya venía la noche, como cuando tenías 9 años, que ya como a las 9 de la noche, que tú ya sabías que iba a venir el tormento, ya empezaste a los 14, a las 9, si viene, yo lo reprendo. Ya yo lo voy a reprender. Ya porque me encontré con algo en la Biblia. Gloria. Sí. Maravilloso. Sí, me encontré con la Biblia y como fui tan atacado, ya yo quería salir de esta y yo quería encontrar algo que me apoye. Cuando yo me encontré entonces en la Biblia, que yo sabía que tenía autoridad y empecé a sentir en serio la presencia de Dios. Wow. ¿Me entiendes? Empecé a sentir la presencia de Dios y caminaba con Él y empecé a experimentar. Estoy a punto de contar cosas, pero no quiero adelantarme. Pero realmente eso me ayudó bastante. Háblanos un poquito el consagramiento con Dios. De su niñez, el niño que iba a la escuela, que se topaba con maestros, que se topaba con sus amigos. ¿Cuál fue fue aceptado o fue rechazado? Platíquenos un poquito más, fuera un poquito del evangelio. Ok. Cuando era a la edad de 8, 9 años, yo recuerdo que tenía mucho bullying, pero era por mi aprendizaje. Mi aprendizaje era bien lento, muy lento. Wow. Habían varios muchachos que eran sumamente inteligentes en el curso y todo el mundo lo admiraba, yo más que todo, porque casi todos tenían como esa oportunidad de explicar, de exponer la clase, de aprenderse. Había una joven que se llamaba Vanessa, nunca se me olvida esa joven. Ajá. Esa joven explicaba hasta 1 hora. El profesor tenía que detente ya, 1 hora. Entonces, cuando yo me paraba, eran 30 segundos lo que yo duraba. Entonces, eso producía bullying. Sí. Uno, cuando es niño, sabe que uno le atrae la jovencita. Sí, pero... Y cuando que una muchacha, yo quería cogerle el ladito como niño, me decía, no, usted no. O sea, me rechazaba. Entonces, yo fui creciendo con eso en mi mente. Había mucho rechazo. Fui creciendo con eso. Y eso hacía... Con ese rechazo, como con esa limitaciones. Con esa limitación. Y eso me afectó hasta para lo ministerial. Wow. Hasta para mi vida espiritual.
Fuera de micrófonos nos comentaste también de que hubo un adulto que también marcó tu vida. Sí, fue un profesor. Ajá. Un profesor que él sustituía a su mamá. Me reservo el nombre. Él sustituía a su mamá y cuando pasaba un tiempo que la mamá de él se enfermó y él duró como un mes sustituyendo a su mamá, Ajá. eso no sé qué pasó. No tengo una explicación clara, pero yo no le caía bien a él. Entonces él me trataba con diferencia, pero una diferencia exagerada. Muy marcada. Sí, muy marcada, porque no es una diferencia que tú dices, bueno, cuando viene a ver por el día de hoy, pero era diario. De hecho, la merienda, que eran los profesores en ese tiempo que la repartían, y a todo el mundo se le entregaba en la mano y a mí hacía así en la Entonces, mesa. Yo fui creciendo con eso también, con esa deficiencia. Decía, wow, yo no soy nada. Wow, ¿por qué me trata así? Wow, pues si somos niños todos de la misma edad. Entonces eso también me afectó más. Afectó tu vida. En mi área emocional. Sí. Realmente fui muy afectado y eso como que me ponía como un freno para yo hacer otras cosas. ¿Eso te limitó a muchos sueños en tu vida? Sí. Entre ellos yo diría que en lo ministerial también. Lo ministerial. En lo espiritual. Wow. En el negocio, en cosas que yo tenía metas. Pues yo desde niño siempre mis padres me enseñaron a tener metas. Eso fue una cosa que me ayudó bastante. Por eso hablo tanto de mis padres. Porque ellos siempre eran gente que eran de movimiento, de negocio, de ministerio, de todo. Nunca estaban en casa. Siempre estaban moviéndose. Eran un campo, tenían vacas, tenían esto, tenían lo otro, pero siempre estaban en movimiento. Entonces, al yo ver a mi padre, siempre quería como imitarlo en cuanto a los negocios, a su vida espiritual. Y eso que yo vivía en la escuela, como que me limitaba. Yo decía, no, eso es para mi hermano mayor, eso es para mi hermana, pues eso no es para mí. Siempre había el recuerdo de que es que yo soy lento, es que yo tal vez no puedo, algo hay en mí que si el maestro vio algo en mí me trata de esa manera, pues probablemente alguien más lo va a ver. Sí, fui creciendo con esa limitación. Wow. Eso me marcó negativamente realmente. Wow, increíble. Cuando usted se da cuenta de que usted tiene ciertas actitudes, ciertas que no es tan frenado en su vida, o sea que puede hacer las cosas, que si usted le pone un poquito de empeño lo va a hacer. ¿En qué se dio usted cuenta? Yo diría después de 14 años cuando comenzó a buscar todo, a Dios. Ahí cambiaron muchas cosas en mí. No solamente en lo espiritual, sino también en mi vida social. En mi vida personal. Sí. Una preguntita más, mi hermano. ¿Usted llegó a sentir en algún momento algún rencor, así como falta de perdón, odio hacia alguien? ¿En aquel momento usted pudo sentir eso? Hacia el profesor. Sí, definitivo. Sí. Definitivamente hacia el profesor. Porque fue algo muy fuerte para mí. Fue algo muy fuerte y bueno, gracias a Dios que ya todo cambió. No lo vi más, que si lo veo le pido hasta perdón. Pero no lo volví a ver más porque me mudé a 4 horas, 5 horas aproximadamente donde yo vivía. No volví más a la ciudad, a esa ciudad donde yo nací, en el llano Elías Piña. Eso es mi país, la parte sur de mi país. Y no lo vi más, pero realmente fue creciendo ese resentimiento. Sí, ¿y se expresaba en qué se expresaba? Ese resentimiento que usted traía en su corazón, ya esa semillita. Bueno, yo diría como en violencia. Sí, porque cuando yo lo veía como que me daba coraje. Yo decía, wow, yo quiero crecer. Yo decía cuando yo era un niño, yo quiero crecer para demostrarle a él que yo también puedo. Un ejemplo. O que yo puedo hacerle algo que lo haga sentir mal también. Sí. Oh, sí. Wow, es increíble. Y es verdad. Muchos a veces cuando hemos sido abusados de alguna manera, puede ser que nos impulse a hacerlo. No hay cosa que a mí me impulse a dar 5 pasos al frente es que alguien me diga no puedes hacerlo. Pero muchas veces te hace para atrás. Yo no sé si te pasa cuando alguien te dice en aquellos tiempos me detenía, pero ahora cuando alguien me dice no puedes hacerlo, yo digo, claro que puedo. Sí puedo y lo hago. Sí. Pero en aquellos tiempos cuando uno es niño y tiene una mente muy pequeña, muy tierna, cualquier cosa te detiene. Mira, tú sabes que ahora que tú dices eso, no era tan 14 años, era como 16, 17 años. Hubo alguien, todavía estamos en la etapa de la adolescencia, hubo alguien que me dijo, estaba comenzando un proyecto
y hubo alguien que me dijo, tú no tienes la capacidad. Y fue por teléfono que me lo dijo. Ay, Yo nunca había llorado por una palabra que alguien me dé. Y ese día yo lloré. Yo dije, wow, me lo creí. Me creí porque fue una persona muy respetable, muy vamos a decir exactamente, así. no fue una persona cualquiera. Ajá. Y yo me arrodillé. Me dije, wow, Señor, yo no tengo la capacidad. Ese hombre me ha dicho que no tiene porque él era parte del proyecto. Entonces eso me marcó más, porque eso, o sea, no era un proyecto desconocido, un proyecto que él sabía. Me dijo, no, tú no tienes, enojado, tú no tienes la capacidad. Yo lloré, pero hubo algo que me marcó. Pregúntame qué. Ajá. ¿Qué te marcó? Que escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, Él no te mintió. Santo. Así como ustedes se pusieron ahora, así me puse yo. Yo dije, espérate, Espíritu Santo. Llorando le dije, Señor, y yo esperando como que tuve como cuando... Sí. Te sobara la cabeza. Exactamente, Sí, sí, como sí. cuando un papá, como cuando alguien abusa de un hijo y el papá habla, y el hijo Sale habla con la el papá defensa. y sale la defensa. No, él tiene la razón. ¿Y cómo así, Espíritu Santo? Porque tú no eres capaz, pero él será capaz en mí. Así Wow. es. Esa palabra a mí me marcó. Después de ese momento, cuando yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, tú serás capaz en mí, mi vida nunca ha sido igual. Dios mío. O sea, yo no tengo barrera, no hay límite. No hay límite. En Dios. En Humanamente sí, pero todas esas limitaciones que yo tenía, cuando yo escuché esa voz que me dijo, tú serás capaz en mí. Se quebraron. Ya se quebraron. Qué maravilloso. límite. Mira, con esto podríamos terminar el programa. Porque cuánto estamos luchando con familia, con los hijos, con esposo. Tú puedes decirle, solo no vas a poder. No vas a poder. Eso es indiscutible. Los hermanos que nos están mirando ahí. Sí. Es indiscutible. Pedro dijo una palabra muy famosa, muy conocida por nosotros. Separado de mí, nada puede hacer. Tú puedes usar cualquier método, nada va a sustituir la unción, nada va a sustituir la presencia del Señor. Si la presencia de Dios está en tu casa, si la presencia de Dios está en tu vida, esa va a ser la mejor educación. No hay universidad que sustituya la unción. Así es. No hay consejería que sustituya la unción y la presencia de Dios. No hay academia, no hay dinero, no hay seguro médico que sustituya lo que Dios pueda hacer. Así es. Entonces, mi consejo sencillamente es llevar a Dios al hogar, llevar a Dios a ese niño, instruirlo y no permitir que sean las redes sociales únicamente o los muñequitos sean el factor primordial que eduque a nuestros hijos, sino que ellos pasen tiempo con Dios. Yo le exhorto a los padres, cristianos o no cristianos, que pasen tiempo con sus hijos, que lleven a sus hijos a la presencia del Señor. Es un poco difícil para esta generación. No podemos comparar mi generación cuando yo era un niño con esta generación. Estamos en un tiempo más moderno. Yo no usaba tablet. El castigo de antes no es lo mismo de ahora. Estamos conscientes de esto. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que no hay excusa para no llevar un niño a la presencia del Señor. Porque si un niño si aprende el himno nacional de un país, si aprende una canción normal, cotidiana, o se aprende la canción de los muñequitos, Sí. que podíamos mencionar una cuanta aquí. Sí. ¿Por qué no se puede aprender un versículo? Sí. ¿Por qué no se puede aprender una canción? Entonces, ¿qué te da a entender? ¿Quién es tan flojo? ¿El sistema o los padres? Los padres. Vamos a estar claros, porque si él, mirando la tablet, mirando su muñequito, se aprende casi todos los capítulos. Yeah. Por ejemplo, mi hijo pequeño, que tiene 4 años, en ese tiempo tenía 2 años, casi 3 años, él imitaba mucho a Pau Patrol, creo que. Le imitaba mucho. Yo lo veía en la casa de que ¡au! Aullando. Yo me asusté. Claro. Yo me asusté porque yo no sabía quién era que estaba imitando. Después yo investigando me di cuenta que era el Pau Patrol. Ajá. Yo dije, wow, pero Pau Patrol aquí en esta casa me está ganando. Ay, padre. ¿En serio? Dios yo dije, mío. no me está ganando porque a mí no me ha imitado todavía aunque sea hablando en lengua. Sí, Ay, exacto. no, o no, predicando, no, no. O moviendo. predicando, diciendo aunque sea algo. O sea, cuando yo vi esa acción de mi hijo, yo dije, no, pues yo estoy avergonzado con Pau Patrol. Ay. Me está ganando Pau Patrol aquí. Entonces yo un día le dije al Señor, cuando yo estoy orando, él siempre se me subía arriba, Señor, y me pullaba, jugando conmigo, y no me concentraba. El Señor, que él llegue y me encuentre hablando en lengua un día, a ver si me puede imitar. Y justamente estaba en la presencia de Dios sumergido, en un cuartico de oración que yo tenía en ese tiempo. Y estaba hablando en lengua, y él llegó al pasito, yo lo miré, y seguía hablando en lengua.
Seguía dando, y él salió diciendo de que pa. Yo dije, bueno, Pau estamos 1-1 aquí. Igual el marcador aquí. Es maravilloso. Tú me estabas diciendo, y vamos a hacer otro ejemplo, es increíble lo que tú acabas de soltar. Porque, ¿sabes? Yo tengo una nena mi nieta de 1 año, y estaba inquieta, estaba corriendo por casa, pero dijeron, póngale el programa tal que a ella le encanta, 1 año. Y esa niña estaba imitando los movimientos, cómo se movían las manos con un programa. Y a mí mi abuela, perdón la frase, me ha quitado la tapa del pomo, como yo digo, porque es increíble cómo un niño de 1 año tiene un programa ya definido con la música que se le ha aprendido de principio a fin, y un versículo de la Biblia no se lo sabe. Un niño de 1 año tiene la capacidad. Es que ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Si tú calculas rápido, no hay que ser muy inteligente para esto. Porque como él o ella sí tiene la capacidad de aprenderse canción secular, de aprenderse un capítulo entero. El hijo mío se sabe un capítulo entero. Ya gracias a Dios que se sabe muchas cosas de Dios, ya sabe orar. Mi hijo pequeño. El de 4 años. Claro, ya él sabe orar porque yo me dediqué. Porque yo empecé a pasar tiempo con él porque yo estaba mirando que el sistema estaba más adelantado que yo. Hay que despertar a esto. Hay que despertar a esto porque realmente sí. ¿Por qué no le ponemos música cristiana? ¿Por qué no le ponemos? Porque hay muñequitos cristianos también. Hay cosas, hay material didáctico cristiano que puedes implementar y que ya no es tan marcada la diferencia que solamente sepan hacer lo del sistema, sino que también aprendan algo de las cosas de Dios, porque realmente es un despertar para los padres lo que usted está diciendo. Claro que sí. Que no es posible que el sistema nos esté ganando terreno tan largamente, porque nosotros estamos metidos, claro, oramos, ayunamos, lo que usted guste y quiera, pero no incluimos a nuestros hijos. No lo incluimos. Dios mío. Porque pensamos como que no es necesario. Sí. Pensamos como que, bueno, cuando ellos crezcan lo hacemos. Pensamos cuando ellos tengan 14 años lo hacemos, cuando tengan conciencia. Pero mientras tanto ellos están usando otro método que cuando tengan la edad de 14 años les será difícil dejarlo. Wow. Yo quiero que nos hable un poquito, hermano, de cómo sus papás lo incluyeron en todas sus actividades y una en específico que tenían cada mes. Esa me llegó. Servicio familiar que hacíamos en mi casa. Inolvidable para nosotros. Yeah. Inolvidable para todos, porque todos hacemos el evangelio. Y nosotros siempre cuando hay reunión familiar siempre tocamos esos temas. Lo enojado, en mi país se dice guapo. Guapo en México es lindo. Sí. En mi país decimos guapo, o sea, bravo. Ajá. Porque al principio no lo entendíamos. Y yo me recuerdo una temática que usaba mi papá, que se la recomiendo. Yo también la estoy tratando de imitar al máximo. Que nos dormían a las 6 de la tarde. Ajá. A las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar dormido, porque ese día había vigilia. A las 6, a las 11 de la noche, güey, despierta todo el mundo. Todo el mundo tenía que levantarse hasta las 6 de la mañana. Entonces nos fuimos acostumbrando tanto, por muchos años, por muchos años. Nos acostumbramos tanto a eso que ya nosotros como que no hacía falta la vigilia. Wow. Porque todo es cuestión de adaptación. Sí, es cuestión de adaptación. Si nosotros esperamos más tiempo para instruir a nuestros hijos, nos será más difícil. Sí. Salomón lo dijo, instruye al niño desde pequeño y cuando esté grande no se va a apartar, no se va a arrepentir. Es desde niño, desde ahora. Eso lo hacen los orientales también. Sí. Enseñan a los niños su cultura, de tal manera que cuando crezca, hermano, mire, es difícil. Anden en todo el mundo, claro, y no la van a perder. Bien difícil. Nunca la pierden. El problema de nosotros, vuelvo y repito, es que estamos esperando mucho para enseñar a nuestros hijos. O dejando que el sistema críe nuestros hijos. Esa es la otra cosa. Sí. Pero sobre todo, el sistema obviamente está entrando porque estamos esperando mucho. Sí, exacto. ¿Me entiendes? El sistema está entrando porque estamos tardando mucho para dedicarle tiempo a nuestros hijos. Porque de algo se tiene que llenar la mente de ellos. De algo se tiene que llenar las actitudes. Ellos tienen que aprender de alguna manera. Claro. Y si uno en casa no le enseña, el amigo le va a enseñar, el vecino le va a enseñar, la escuela le va a enseñar. Cosas que a nosotros no nos conviene que ellos sepan. No porque no sea bueno, porque ellos van a saber el bien y el mal, definitivamente, sino porque nos van a dejar una plataforma en la cual vamos a batallar para destruirla. Por eso es que no nos conviene. Yo le estoy orando a Dios, es una oración personal, y nuestro ministerio le incluyo también, que me ayuden a orar por eso, que es la oración para que se levante un Daniel
Se levanta la generación de Daniel. Ajá. Esa generación que tiene un espíritu superior. Pero Sí. ¿quién fue Daniel? Desde niño fue instruido. Daniel desde niño estaba capacitándose con diferentes idiomas, diferentes culturas, pero en dirección de Dios. Así No es que dejó de estudiar. Daniel tenía la capacidad que cualquier otro académico tenía, pero tenía la unción. Así es. Fue llamado por Dios, esa fue la diferencia. Le estamos pidiendo a Dios, en el nombre de Jesús, en esta plataforma, que Dios levante un Daniel. Que Dios levante un Daniel en universidades, que haya un cristiano en cada aula que tenga un espíritu superior. Dios mío. ¿Superior en qué? En justicia, en amor, sí, porque nosotros a veces decimos superior como No. como que tenía un espíritu más De orgullo. de orgullo, Ajá. o un espíritu que Sí. yo soy mejor que tú. Ajá. No, era un espíritu superior en justicia, Ajá. en humildad, superior Fidelidad. en fidelidad, exactamente. Sí. Superior en misericordia. Sí. Se lo estamos orando En a temor Dios. a Dios. ¿Tú te imaginas a Daniel en este tiempo? Dios mío. ¿No se lo han imaginado ustedes? Daniel, un Daniel ahora, Daniel. No, no. Daniel lo primero que tuviera plataforma digital para él. Sí. No, y estuviera en el serio? gobierno. Estuviera en el gobierno. Es lo siguiente. Haciendo al lado un montón de leyes que él diría, esta no va, ni esta tampoco, ni Eso. No, esta tampoco. y la primera ley que iba a tener era las 3 horas de oración, los 3. Eso iba a ser ley. Ay, sí. Iba a poner esa de una vez. Sí. Por ley. Se Por ora ley. aquí 3 veces al día. Y orar para un área. Para Él el área oraba para el área de Israel. Los judíos. Dios mío. Exactamente. Ay, necesitamos un Daniel. Así es. Ya están entrando entonces Sí, en la temática. claro que sí. Así Ayúdenme a orar por eso. Claro que Claro sí. que sí. Cuando Claro que oren, sí. vamos a orar. Señor, levanta un Daniel, levanta dos Dios Daniel. mío. Que se levante un Daniel donde quiera. ¿Te puedes imaginar un Daniel en cada casa? Pero una explosión. En cada hogar. Sí. Un Daniel. Ujú. En cada hogar. Fíjate que yo no sé si pasa con ustedes, pero cada vez que yo miro a un joven en la calle, a mí me conmueve mi corazón. Porque yo digo, no es el plan de Dios que tú estés en la calle. Pero ¿quién habrá criado a ese joven? ¿O el sistema? ¿Fue una tablet? ¿O fue mamá? ¿Por qué estás en la calle? Muchas veces nosotros los podemos marginarlos o señalarlos, pero no sabemos en verdad por qué esa raíz. ¿Qué fue lo que ha llevado a este muchacho a la calle? Si es que se crió solo, si es que se crió por... No sabemos. Pero si hubiese un Daniel en Aleluya. cada hogar. Fuera muy diferente. Porque yo no me fui al mundo, no fue por falta de gana, por falta de deseo. Yo no me fui al mundo, fue porque mis padres me instruyeron. Me instruyeron bien. Sí. Aunque el enemigo a veces me decía, oye, date una vuelta al mundo. Ajá. Sí, en serio, a mí me pasó, en la mente. Pues yo veía a mis amiguitos, yo lo veía cómo funcionaba, pero el temor que yo le tenía a Dios y a mis padres, Sí. no un temor de miedo, un temor de respeto, De amor. de amor, porque hay dos tipos de temores, Así temor es. de fobia, de miedo. Así pero, es. pero hay un temor que es de respeto. Y ese temor yo no se lo tenía a mi padre. Decía, wow, por más ganas que yo tengo de hablar mentira, por más ganas que yo tengo de coger los 5 pesos y llevármelo escondido, Ajá, ajá. como que no me lo permitía por la educación que me dio mi padre. O sea, más allá de la escuela, la educación que me dio mi padre. Sí. ¿No le Y pasó? el tiempo que pasaron conmigo. Porque eso, escúcheme, eso es muy importante. El tiempo Sí. que pasamos volvemos al tema, el tiempo que pasamos con nuestros hijos es fundamental. Tú no te puedes cansar de tus hijos. Hay gente que para sentirse más cómodo le dan la tablet. Ajá. Para sentirse desahogado, el hijo quiere preguntarle algo y como que no tiene la paciencia Ajá. y le da los muñequitos hasta dentro de la iglesia muchas veces. Ay, No quiero entrar mucho en ese tema. No me gusta ni tocarlo porque Pero es un poquito tedioso, pero realmente un poquito, es preocupante. es preocupante. Es alarmante, Es sí. preocupante. ¿No le llegó el a pasar irrespeto que hay. que usted intentaba decir una mentira y todavía no la decía y la mamá ya le decía, ni se te ocurra decirme esto porque sé que no es cierto? Y uno decía, pues, ¿dónde? ¿Quién le vino con el chisme de que no era cierto? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios nos protegía a no hacer cosas para no desagradar a su presencia. Y uno, aunque lo pensara muchas de las veces, no lo podía hacer por temor a Dios y por no desobedecer a los padres. los padres. Cosa que ahorita se ha perdido. No solamente en los niños, no solamente en los jóvenes, nosotros como adultos hemos perdido el temor a Dios. Wow. Ya no actuamos en dirección a la palabra, sino actuamos a nuestra conveniencia, como yo quiero, bajo el cargo que tengo, bajo el ministerio que tengo, y no bajo el temor de Dios. Eso se está viendo mucho. Por eso es que nuestros hijos ven eso de nosotros. ¿Y cómo les vamos a hablar
de que teme a Dios, de que honra a Dios, de que sirve a Dios, si nosotros mismos no estamos dando ese ejemplo? Exacto. Hasta en el matrimonio, como tú trates a tu esposa, como tú trates a tu esposo, ellos lo van reflejando. Si hay mucha discusión delante de ellos, viene el espíritu de ira a los niños. Sí. Se le va infiltrando a ellos. Ajá. Y tú ves que un niño se aira. Y tú dices, ¿cómo que ese niño se aira tanto? Si Y está ¿a pequeño. quién está mirando? Ajá. Y está pequeño. Ajá. ¿Cómo que un niño puede tener alguna actuación? Porque el niño viene 0 millas. Así es. Un niño mentalmente viene 0 millas. O sea, no tiene ningún cúmulo todavía. O sea, todo lo que está recibiendo es de lo que está mirando. Entonces, Sí. es lamentable decirlo, pero es cierto. En la actuación de un niño no se lo podemos atribuir a que el profesor sea malo, muchas veces, sino que nosotros mismos como padres no estamos haciendo el trabajo que se amerita. Yo les recomiendo a los padres que le lean mucho proverbio a los hijos. Mucho proverbio, léales salmo. Mi papá era diario un salmo todos los días. Qué hermoso. Sí, un salmo. Con toda amabilidad nos sentamos en la cama y nos leía un salmo entero. Wow. Y nunca se cansó. Entonces, ¿por qué nosotros ahora no vamos a cansar a nuestros Exacto. hijos? Wow. Y como usted dijo anteriormente, Y el resultado ahora es que todos somos cristianos. Entonces, Todos somos cristianos. Todos mis hermanos, todos. Ninguno nos hemos descarriado. entonces podemos decir en pocas palabras, los hijos son el reflejo de los padres. Indiscutiblemente. Porque tú estás reflejando lo que tus padres te dieron. Esa Indiscutiblemente. luz, Y- esos salmos, esos proverbios, ese es el reflejo que hay en ti. Y ojo, si tu papá o tu mamá, o perdón, el padre, quizás no es como su hijo, es porque no está pasando tiempo con su hijo. ¿Se entiende lo que le quiero explicar? Sí. Se lo voy a explicar mejor. Un ejemplo, si el hijo no está imitando a su papá en humildad, supongamos que el papá sea humilde, su papá sea sumiso, se congrega, es una persona ejemplar, y su hijo no está imitándolo, entonces no es que el hijo, porque eso es muy importante aclararlo, no es que el hijo no está mirando a su papá, el problema es que está pasando poco tiempo con él. No tiene mucho. No hay, Claro, mucha- porque- no hay conexión. Porque no podemos decir que a lo mejor su hijo es malcriado o se inclina un poquito a la delincuencia y su papá a lo mejor no es delincuente. A lo mejor su papá no es una persona corrupta. Ajá. Pero ¿por qué entonces el hijo sí? Ajá. Porque no pasamos tiempo con él. Entonces él está pasando tiempo a lo mejor viendo una serie Ujú. de atraco, una serie no, Sí. no sé si es bueno mencionarla acá, pero serie de corrupción. Entonces Sí. pasa más tiempo viendo la serie, pasa más tiempo con sus amiguitos que lo están enseñando a la fornicación, al adulterio, a la mentira, a la lujuria, a cómo obtener dinero fácil, pasa más tiempo con él. Entonces, por eso es la aclaración. A lo mejor papá, mamá quizás no es así. Así y es. tu hijo es así, pero entonces el problema es que El no está pasando tiempo. tiempo. Es lo mismo en Dios. Así es. Para mientras más tiempo tú pasas con Dios, más cosas de Dios tú tienes. ¿Más reflejas? Obviamente. Sí, sí, sí. Entonces lo mismo, el tiempo. Por eso he mencionado en varias ocasiones en este programa el tiempo, el factor tiempo con nuestros hijos, tiempo de caridad, Qué hermoso. pasar con ellos. Qué hermoso. Sí. En esa temporada de juventud, de niño juventud, ¿pasaste algún desierto? Sí. Y lo diré en corta palabra. Mis padres, después de haberlo tenido todo, casa, vehículo, en ese tiempo era prácticamente ser multimillonario, tener un vehículo. Yo soy de un campo bien pobre, en ese tiempo la provincia más pobre de mi país, y ahí éramos nosotros. Y mi padre tenía diferente empleado, tenía empresa, y de repente se perdió un dinero, un par de millones de pesos. En ese tiempo era mucho dinero. Estamos hablando del 2001. Y mis padres, el dinero se desapareció como por arte de magia. O se lo robaron, todavía no sabemos. Wow. Pero eran un par de millones y ellos debían ese dinero. Wow. Entonces, siendo cristianos, se quisieron inclinar por consejería a la brujería, Dios mío. siendo cristianos. Ese fue, que te decía detrás de cámara, nunca había contado ese testimonio. Es un testimonio nuestro, familiar, porque no es un testimonio personal, sino de la familia completa. Y ahí comenzó la debacle en mi familia. Dios mío. Todo comenzó ahí. La miseria. Estamos hablando de miseria de verdad, no de que la película que yo vi, que me contaron. Miseria, falta de dinero. Dejamos de ir a la iglesia por ropa. No teníamos ropa para congregarnos. Después de tenerlo todo. Después de tenerlo todo, yo no sabía lo que era hambre.
Nunca. Y si pasé hambre era porque llegaba tarde a mi casa. Mi mamá siempre y mi papá trabajaron todo el tiempo. Dentro de la poca posibilidad, nunca pasamos hambre. Pero llegó esa debacle. Dios mío. Mis padres se mudaron hacia un país, Curazao. De hecho, al pastor Juan Carlos Arias, mi padre lo conocieron en Curazao. Que se quedaron, ellos tuvieron que quedarse en Curazao. Y luego entonces nosotros nos quedamos en República Dominicana solo, como por 4 años. Solo, viviendo que ustedes no tienen la imaginación. Empezaron esa escasez. Dios mío, Padre del cielo, fue tan fuerte, mis padres pasando tanta lucha en ese país ajeno. Mi mamá tuvo que trabajar prácticamente casi 12, 13 horas diario en casa de familia después que lo tenía todo. Wow. Después de que ella tenía quien le ayudara, ella estaba Exactamente. trabajando. Pero eso no es todo. Cuando ellos estaban fuera del país, lo poquito que mi mamá no mandaba, yo me acuerdo de una vecina que se llama Nuri, Dios bendiga a Nuri donde quiera que se encuentre, ella nos pasaba un plato de arroz, uno. Para todos. Y nosotros veíamos como tú ves semanada cuando caía del cielo, un plato de arroz. Ella nos pasaba en el día. Y esa era la comida de nosotros para como 5 personas. Un plato de arroz. Y cuando empezó la unción en mi vida, que yo empecé, que le estaba contando ahorita, la presencia de Dios, todo eso fue rompiendo, se fue consagrando ellos allá, que cada quien empezó a buscar a Dios. Y así mismo la maldición fue saliendo. Ese espíritu empezó a abandonar. Empezamos a reponerlo de nuevo. Wow. Empezó a haber finanzas. Empezó a haber Empezó a finanzas fluir. hasta el sol de hoy. Mas nunca ese espíritu de miseria ha vuelto a mi casa. Más nunca. Mis padres viven bien, gracias a Dios. Mi hermano es empresario. Mi hermano pastor también tiene su propia empresa. Mi hermana también trabaja junto con mi hermano que tiene varias empresas. O sea, lo que le estoy contando es que no todo comenzó así. Yo tengo negocio también por gracia de Dios. Soy evangelista por gracia de Dios. O sea, le estoy contando esto con toda humildad y lo hago con la finalidad de que alguien que a lo mejor está pasando por el proceso que nosotros pasamos, que después de tenerlo todo, aún siendo cristiano, de repente se pierde todo. Señores, no le crean al diablo. Wow. Así Él es. tiene un título que se llama Dios Padre mío. de Mentira. Tú no le puedes estar creyendo al enemigo. Dios, mientras tú estés respirando, aún hay esperanza. Amén. No te puede detener. No te puede quedar ahí. Este es un tiempo de reflexión, de tú meterte con Dios. No abandones la familia, no abandones a esa mujer, no abandones tus hijos, no abandones tu papá. En la presencia de Dios se consigue todo. Sí. No había amigos, los amigos de mi mamá se fueron, los empresarios que eran los canchanchanes, como decíamos en mi país, se fueron, solamente quedó Dios. ¿Qué? Quedó Dios. Y con Dios fue suficiente. Amén. Quedó Dios y Él nos sacó y Él nos levantó nuevamente. Quedó el de la fuente, el proveedor. Y qué hermoso Wow. es poder ver que donde quiera todos tenemos la oportunidad o Dios nos permite pasar por ciertas situaciones para poder guiar a otros. Porque como usted decía ahorita, no te fíes de lo que el enemigo viene, ni de lo que él trae, todo lo que sea contrario a la palabra, no te fíes. Fíltralo primero por la palabra, porque eso va a traer destrucción. Y muchas de las veces, mucha gente se queda ahí. Ya no puede salir de ahí. Y se quedan ahí también por la burla. Sí. Eso fue otra cosa que nosotros recibimos, vergüenza. burla y vergüenza. Sí. Después de haberlo tenido todo, vivir en el mismo lugar donde Y los peor que vecinos todos. veían y vivir peor que todo. La burla. La gente empezaba, entonces a eso produce que uno cometa tus errores. Más O error. se mudan del sitio o pasa algo y la cosa viene peor. Corriendo. Vuelve más. Vuelve peor. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso también es bueno saber cómo enfrentar las guerras, Los las desiertos. batallas, los desiertos, cómo enfrentarlo. Ahorita, Uno de mis consejos, escúcheme, Sí, que yo podría aconsejar es hacer silencio. Sí. esto es lo que quiero Silencio. que nos empiece a introducir a una serie de consejos, a una serie de situaciones que usted ya pasó y que ya nos ha hablado de ellas. ¿Cuál sería la mejor manera de enfrentar la situación? La burla, el temor a salir, porque después de haberlo tenido todo, hasta temor para salir a la calle tienes, el no portar lo que antes portabas, no tener lo suficiente para un antojo, no tener ni qué comer, la burla, la escasez, todo eso que ustedes vivieron. Denos un poco de cómo guiarnos, consejos.
no sé, cita bíblica, algo que usted le quiera decir a nuestros hermanos que están pasando, tal vez están entrando apenas, otros están metidos, pero ya no saben cómo salir. Primero, como lo que hablábamos ahora, el silencio, o sea, guardar silencio. Aprender a guardar silencio, porque uno tiende siempre, en los procesos, uno tiende a hablar o pedirle consejo a personas equivocadas. Exacto. A personas que te van a... Porque fue un consejo lo que llevó a que mi padre se inclinen en la brujería. Wow. Fue un consejo, no fue que ellos tomaron esa decisión ellos. Mira, vamos a hacer esto mejor, porque si tú haces eso, vas a conseguir el doble del dinero que perdiste. Es un consejo. O sea, un consejo... ¿A quién le pedimos consejo en el desierto? Oye. David dijo que nadie me hable de batalla si no ha estado en una batalla. Así es. O sea, tú no puedes hablar de hambre si tú no has pasado por hambre. Tú no puedes hablar de la unción si no la tienes. Es muy fácil hablar de oración, Sí, no lo pero a hace. veces tú no oras. Es muy fácil dar la definición de la unción 1, unción 2, unción 3, toda la unción que haya. Pero muchas veces nosotros no oramos. Entonces la consejería, ¿a quién le pedimos consejo? El guardar silencio es la parte más importante y la parte más difícil. Sí, el hacer silencio. ¿Cómo guardo silencio? En el desierto. Sí, ¿cómo puedo no quejarme? ¿Cómo puedo solamente hablar con Dios? ¿Cómo puedo guardar silencio ante los burladores? ¿Cómo puedo guardar silencio? O sea, si usted logró eso, bueno, y otro punto, número 2, aprender a esperar en Dios. Si aprendemos a esperar su voluntad, tenemos medio camino ganado. Wow. Si tú aprendiste a esperar la voluntad de Dios por encima de los burladores, Noé lo hizo. Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera, y Noé empezó a construir. Ahora, la gente le dieron like a lo que él hacía. 100 años de burla. 100 años de burla. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿Noé dejó de construir por lo que él escuchaba? No se detuvo. Por encima de la burla, siguió construyendo. Por encima de que nadie creyó en él, siguió poniendo madera. Siguió agarrando un clavo. Noé, no creemos en tu llamado. Un clavo. Está loco. Noé, tú estás loco. Una madera. O sea, la clave de Noé fue que no paró de construir lo que Dios le asignó. Wow. Es muy importante mantener la construcción de lo que Dios dijo que tú construyas. No pares de construir por lo que tú escuches. Wow. Al final, nadie escuchó lo que Noé escuchó. Así es. Hello. Definitivo. Solamente Noé escuchó la voz de Dios. Entonces, nadie que no escuche lo que tú escuchaste va a tener la misma asignación o el mismo resultado de lo que tú estás haciendo. Dios Aparte de Sí, esto, porque hermano. nosotros siempre esperamos aplausos para comenzar el Sí. ministerio. Ajá. Y que nos lo confirmen como 500,000 veces. La Sí, aprobación, Claro. aprobado. Aprobación. Y durante el proceso, que nos estén diciendo esto, y probablemente no oyó la instrucción y jamás volvió a oír nada. Wow. Porque la eso es Biblia no, ese no punto es muy registra importante. que Noé le dieron todas las instrucciones, construye, y le dieron el plano y ahí arréglatela. 100 años después le dijo, ahora sí mete los animales. La instrucción de Dios, no pare. Si está pasando un proceso similar a lo que estamos contando, no pare de construir. Haz silencio a los burladores. Hazle silencio, por más que tú quieras hablar, porque hay momentos que, Quiere como que defenderte. exactamente, Sí. no te defiendas. Ujú. Mantente ahí creyéndole a Dios, mantente ahí, pero no pare de construir. Es otro punto. No te detengas. Si no te puedes detener, no es que tú vas a hacer silencio y que callado, no. Sigue construyendo. Que al final, la razón la va a tener Dios. Así es. Por medio de tu obediencia a lo que Dios dijo que construya. Wow. Después de ese desierto que tú pasaste, a mí me impresiona que lo único fue Dios. Dios, quedó Dios. Conectarte y volver a poner los ojos en Dios. Se fue la miseria, fue el abandono, se fue todo. Hay una cosa en la Biblia que se llama restitución. Dios restituyó todo lo perdido. Wow. En la antigüedad, en Levítico, no me acuerdo bien el versículo ahora, pero dice la Biblia que cuando alguien se robaba una vaca, un ejemplo, un buey, normalmente no lo apresaban. Si lo encontraban culpable, ese que se robó esa vaca tenía que traer 2 vacas. Se llama restitución. Uf, Sí. doble. El doble. Entonces, cuando yo leí ese versículo, yo dije, oh, pues espérate. Entonces, Satanás, como es un ladrón, la Biblia lo revela como un ladrón, ladrón de paz, ladrón de familia, ladrón de matrimonio, ladrón de salud, ladrón de finanza. Entonces, yo dije, pues es un ladrón. Entonces, en la cruz del Calvario, Satanás, Dios lo presenta como un ladrón. Entonces, Satanás está obligado, el que tiene a Jesús en su corazón, él está obligado a darte el doble de lo que él te robó.
Ay, padre. Pero hay que entender eso, hay que buscar a Dios para que entendamos ese punto. A veces creemos como que ya todo está perdido. Pensamos como que, bueno, vamos a comenzar desde cero. No, en Dios no se comienza de cero. Lo que usted perdió en Cristo no está perdido. Todo lo que usted perdió lo va a recuperar. Qué maravilla. Siempre y cuando lo que te conseguiste fue legal delante de Dios. Claro, Otro sí. punto importante. Sí. Pero los hijos Hay que aclararlo. los concebimos dentro de lo que Dios dijo, multiplicados sobre la faz de la tierra. Así que nuestros hijos, si usted tiene un hijo en cualquier situación que esté, si el diablo se lo arrebató, él se lo tiene que regresar y Dios lo va a cambiar totalmente en una persona diferente. Se van a acabar todas esas amarguras, toda esa tristeza, todo ese dolor por el hijo que está enfermo, por el hijo que anda descarriado, que anda en drogas, que anda en multitud de cosas, Gracias, en otras Señor. muchas que no podemos mencionar por falta de tiempo, pero que Dios lo va a traer y créale a Dios, como dijo el hermano Jorge, no hable cuando no tenga que hablar, pero no deje de orar. Exacto, Así es. no deje de construir. orar. No deje de construir. El tiempo se nos fue. El último consejo. Algo que quieras desatar al pueblo. Yo quiero orar por ello, no sé. Claro, Claro. puedes Como nos hacerlo. quedan, ¿cuántos minutos? 5. 3 minutos, sí. El 3 último consejo, Dios mío, son tantas las cosas que podíamos hablar, Sí. pero ya el tiempo se lo agotó. El último consejo es, como estábamos hablando ahorita, sacar ese tiempo devocional. Ese consejo, sacar ese tiempo devocional con la familia, con los hijos. No te desesperes, a lo mejor van a tener la oportunidad de aprender otras cosas primero que lo que tú le estás enseñando. No te desesperes, sigue luchando. ¿Me entiendes? Porque a veces uno se desespera, wow, por aprende más esto que lo que yo le estoy enseñando. No te detenga. Sigue enseñando hasta que tú veas el objetivo. Amén. Amén. Ese es mi consejo. No suelte a tus hijos. Y también, todo lo que declaren hacia tus hijos negativamente, no lo reciba. Siempre dale una palabra positiva a tus hijos. Dile, va a ser profeta. Hey, evangelista, dime a ver. Toda la mañana. Toda la mañana. Dios que se tiene le un plan infiltre. con ese muchacho. ¿Cómo fue que dijo tu papá? Mi papá me dijo esa palabra. Ajá. Me dijo, me parece que Dios tiene algo grande con ese niño. Él no se acuerda de eso, pero yo sí. Sí, Ve, o sea que a veces uno suelta palabra y tú no tienes que acordarte, suelta la palabra. sí. Sí. Hay un salmo que dice, echa tu pan sobre el agua y después de mucho tiempo lo encontrará. Es un salmo poderosísimo, tiene mucho misterio, Increíble. pero tiene que ver, si tú echas un pan sobre el agua, obviamente tú no lo vas a encontrar. Se va a Se va a deshacer, pero lo que está diciendo es el resultado de lo que tú estás Mm. haciendo. Así. Después de mucho tiempo lo encontrará. Entonces no te canses, dale palabra positiva a tus hijos. Dile, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un evangelista. Hey, misionero, aunque no sea cristiano, Sí. aunque ahora mismo quizás no está en el evangelio, declárale la palabra. Wow. Salúdalo diario. Que él es que, como David dijo, mi carne te anhela, porque la carne de David se acostumbró tanto a la presencia de Dios que su carne extrañaba a Dios. Hasta la carne de David Mío. extrañó a Dios. Entonces, es cuestión de adaptación. Adáptalo a la presencia de Dios sin pelear, sin tener que regañarlo. Hey, profeta, hey, evangelista. Ese es un consejo. Menciónale eso. Porque mi papá fue una palabra que me dio. Ajá. Ni siquiera fue a mí. Fue a mi mamá que le dijo, me parece que Dios tiene algo grande con ese niño. Yo lo escuché. Qué hermoso. Imagínate que me lo hubiese dicho a mí. Hey, ven acá. Jorge, Dios tiene algo grande para ti. Sí. Me creo la película de una vez. Qué maravilloso. Pero a su tiempo han visto el resultado y Sí. eso es lo agradable, lo hermoso, hermano, evangelista, pastor, profeta, todos los ministerios Mi que Dios madre. le da. Me asuste, sierva. Muchas gracias por haber estado aquí, de verdad Sí. que ha sido un honor poder conocerle y escuchar la palabra que Dios le permitió vivir desde muy temprana edad, pero que ahorita se están viendo los frutos cada vez más. Pero muchas gracias. Te bendecimos. Gracias a ustedes por permitirnos estar acá. Te hicimos recordar mucho la niñez. Uf, no, yo me voy de aquí nostálgico. Es maravilloso. Así que a todos ustedes esperamos que este testimonio haya edificado su vida. Y recuerde, háblele bien a su hijo, que esas semillas den fruto o nazcan. en Quisiera el orar tiempo. por los hermanos. Dale, 30 segundos. Claro Padre, que en el sí. nombre de Jesús, oro por ustedes, papá, mamá que están ahí, niños, adolescentes, jóvenes. En el nombre de Jesús desatamos la unción, el poder de Dios, el Dios de las oportunidades, el Dios que restaura, el Dios que, Dios mío, que hace que las cosas se restituya de nuevo. Desatamos que ese poder, que Dios le ponga paciencia a los padres, que le ponga, Dios mío, ese amor, esa perseverancia, Señor, que se levanten iglesias dentro de la casa, Dios mío, cultos devocionales, Padre, que los cultos en nuestras iglesias sea el segundo culto, sino que, y que nuestra casa sea
sea el primer culto, con nuestros ejemplos, con nuestra manera de vivir, nuestra manera, Dios mío, de nuestro devocional contigo diario. Padre, ayuda a nosotros los padres a ser de ejemplo para ellos. Levanta una generación de poder, levanta niños bajo la unción, levanta adolescentes bajo tu presencia, Señor. Que sean profetas, que sean los futuros evangelistas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.